Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Comienza Asteriscos, toda la información clave a mitad de semana. Un equipo listo para el análisis de toda la realidad. Asteriscos, el programa de José Calero en Ecomedios AM 1220. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Asteriscos, este encuentro que semanalmente tenemos entre ustedes y nosotros. Este es el programa de José Calero. Estoy yo, por supuesto, Iván Damianovich, como conductor en esta ocasión, todo el programa. Así que le mandamos un abrazo grande a José y agradecerles también a ustedes el compromiso de cada miércoles. Cada miércoles que, como siempre, que nos encontramos, bueno, tenemos que intentar al menos asomarnos y analizar en algún aspecto, la realidad en la que nos estamos moviendo. Y esta realidad es tan dinámica, por decirlo de algún modo, que, bueno, no nos permite casi meditar, analizar, interpretar adecuadamente. Hace una semana nada más, bueno, la carrera electoral en la que nos encontramos tenía un curso, tenía un estilo, tenía un modo. El gobierno se encontraba en una situación complicada desde el punto de vista económico, luego de las elecciones también en la provincia de Buenos Aires, donde le fue sumamente adverso el electorado, pero empezó a crecer con el tiempo toda una nube negra en torno al primer candidato a diputado nacional por la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando nada más y nada menos que de José Luis Espert. Bueno, eso devino en que finalmente Espert hoy por hoy ya no esté en torno a que no sea el candidato de esta fuerza política y lógicamente esto trae mucha tela para cortar, sobre todo por las características inéditas en algún punto, novedosas para la política argentina, que tiene que ver ya con la eventualidad de que sea el narcotráfico el que se haya, de alguna manera, el que haya penetrado en el sistema político argentino en una campaña electoral. De una manera, bueno, por cierto, muy brutal, como lo que estamos viendo ahora y lo que se está conociendo por estas horas que las vamos a compartir, por supuesto, con ustedes en un rato. Pero una noticia que acaba de acontecer y que entristece al mundo del deporte, al mundo del fútbol, a los hinchas de Boca, entre los cuales me incluyo, y que tiene que ver con la muerte de Miguel Ángel Russo. Miguel Ángel Russo, el director técnico, una figura destacada del deporte, con una amplia trayectoria y reconocimiento, murió esta tarde en la ciudad de Buenos Aires a los 69 años. Queremos, bueno, entender un poco el alcance de esta información y para eso estamos ya en comunicación con nuestro especialista en fútbol y en deportes, por supuesto. Estoy hablando con Julio César Vega. Hola Julio, un gusto escucharte, ¿cómo estás? Hola Iván, buenas noches para vos y obviamente para toda la audiencia de Ecomedios y de Asteriscos. Sí, bien como decís Iván, se conoció hace una hora, media hora, nada más que falleció Miguel Ángel Russo, el técnico de Boca, donde venía ya arrastrando esta enfermedad, ¿no? Que se sabía que era el cáncer que lo tuvo a maltraer desde el 2017, donde el técnico del CNS contrajo esta enfermedad cuando dirigía el Club Millonario, donde a raíz de eso cáncer de vejiga, después cuando se hizo estudios se constató también que tenía un tumor en la próstata, donde fueron esas esas noticias que uno no lo esperaba, y bueno, desde ahí ha transitado Miguel Ángel Russo, donde pasó por diversos clubes donde siempre dejó su huella en cada equipo, ganando títulos, hasta incluso en otros equipos los ha salvado del descenso,
en el caso de Rosario Central, que es un técnico muy querido. En Boca en estos últimos tiempos también demostró que siempre quiso trabajar hasta el último momento, donde se lo cuestionaba mucho a Riquelme del por qué estaba muy deteriorado su salud, pero él quería seguir trabajando. Fue un poco esas cosas donde a veces a estas personas que ha trabajado toda su vida de algo que le gusta tanto, siempre quiere seguir trabajando hasta el último día. Lo pudo hacer Miguel Ángel Russo, y bueno, la noticia obviamente es devastadora para el fútbol argentino y también para el fútbol sudamericano, porque también ha pasado por diversos países donde dirigió grandes clubes, afuera como Millonarios, en Paraguay Cerro Porteño, acá en Argentina Estudiantes, donde también él inició su carrera futbolísticamente. En Lanús como director técnico arrancó, después pasó por Racing y otros tantos clubes donde siempre dejó huellas imborrables, tanto como es el club y tanto los jugadores que se están manifestando a través de las redes sociales. También los clubes, todos los clubes de fútbol argentino, Iván, se están despidiendo de Miguel Ángel Russo. Hace minutos nada más se supo también que el partido contra Barracas del día sábado se posterga hasta fecha indefinida. Hay que ver también cómo se ajusta eso a la agenda de la AFA, pero bueno, eso es lo de menos. Pero bueno, se sabe que obviamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo toca y mucho al fútbol argentino. Bueno, lógicamente, porque una figura, como decíamos, ¿no? Muy respetada, muy querida, con una trayectoria de estos grandes, ¿no? De que ha dado el fútbol argentino, que han tenido trascendencia mundial y que además, podía uno identificarlo con los valores más nobles, ¿no? Del deporte. Me parece que el deporte argentino pierde una figura trascendente. ¿Se sabe algo en todo caso, las exequias, el sepelio y qué va a acontecer, Julio, en las próximas horas? ¿Cómo lo van a despedir los hinchas o el club? Hasta ahora lo que se sabe, falta obviamente la parte oficial, pero se está barajando que mañana a las 8 de la mañana en el hall de la Bombonera serán obviamente todo lo que se quieran acercar a hacer la despedida obviamente a Miguel Ángel Russo. Por ahora dicen que puede durar 24 horas, sería mañana a 8 de la mañana hasta el viernes a las 8 de la mañana. Es algo que se está barajando. Obviamente esto va a ser consensuado con la familia. Yo creo que la familia va a acceder, porque también hay que mencionar que hasta el último momento la familia estuvo ahí manteniéndolo a Miguel Ángel Russo en un perfil muy bajo. Eso también se habla mucho también de cómo la familia lo estaba lo tenía manteniendo, porque obviamente no es fácil estar en un fútbol argentino y más en un club tan importante como es Boca, el mundo Boca, como vulgarmente se dice. Entonces, hasta ahora se sabe eso, que mañana va a ser obviamente a partir de las 8 de la mañana en el hall de la Bombonera. También se estaba disputando el torneo de reserva donde Boca estaba jugando ante Belgrano, en Boca Previo en Ezeiza. A los 38 del segundo tiempo, obviamente cuando se supo la noticia, se suspendió el partido. Por su parte también hasta ahora estaba entrenando la selección argentina en Miami. También se hizo un minuto de silencio, juntó Scaloni a todos los jugadores en la mitad de la cancha y se hizo el minuto de silencio correspondiente, que seguramente se va a extender en todas las canchas del fútbol argentino. Bueno, Julio, gracias por toda esta información, que hay que referirla. Muy triste la noticia, pero bueno, evidentemente algo que en algún punto se estaba esperando también, y que la prensa en general, me parece, y la dirigencia lo ha tratado con mucho respeto como se merecía Miguel Ángel. Te mandamos un abrazo y nos encontramos al final del programa para repasar un poco la agenda deportiva, ¿te parece? Exactamente, Iván, ahí estaremos. Lo que necesitas saber está en Asteriscos con José Calero. Hubo un tiempo que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castigo.
lentillas de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana. Ahí suena Canción para mi muerte, un himno de la Argentina y una de las grandes canciones de Charly García que lo catapultó al éxito, ¿no? Allí en la década del 70 con Sui Generis estamos escuchando una de las mejores canciones de rock que cumplió precisamente ayer, 7 de octubre, 53 años este tema, que formó parte del disco Vida de Sui Generis. Y lo recordamos de esta manera, con este homenaje a esta canción, y por supuesto también al gran Charly García, que mañana va a tener una principal actuación, si se quiere, o un protagonismo especial, porque se va a conocer el tema que reversionó nada más y nada menos que Sting, un tema de Charly García, In the City, así se promocionó en las redes sociales, y es pura expectativa. Vamos a seguir escuchando un poquito de Charly y seguimos con Asteriscos. Y si te han puesto teléfono, también tu numeración. Te suplico que me avises si me vienes a buscar. No es porque te tenga miedo, solo me quiero arreglar. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama. Bueno, canción para mi muerte aquí en Asteriscos, para ponerle un poco también de tranquilidad, de mesura, de reflexión, de arte, en definitiva, porque son días que estamos atravesando los argentinos, acostumbrados, por cierto, días de mucha turbulencia. Hoy lo que estamos viendo es lo que ha suscitado, lo que ha generado en la sociedad, pero lo que ha conmocionado sobre todo a la clase dirigente, la denuncia que le realizó el dirigente Juan Grabois a José Luis Espert, vinculándolo con el financiamiento de un empresario de relaciones con el narcotráfico. Allí, por el año 2019, noticias que se conocía, pero que con el correr del tiempo y en plena campaña electoral tomó mucho más predominancia y finalmente determinó la salida de José Luis Espert del espacio que representa prácticamente como candidato a diputado nacional. Y ahora, claro, ahora nos encontramos en estas cosas que tiene nuestro país, ¿no? Tratando de dirimir entre partidos políticos y la justicia, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Porque no falta nada para las elecciones. ¿Qué sucede? Porque las boletas ya están impresas. Recordemos que imprimir esta boleta única, que es la primera vez que se va a implementar en Argentina, tiene un costo también, no es gratis. Bueno, esto significó cerca de 12 millones de dólares. ¿Cómo hay que hacer ahora? Porque en definitiva en cada una de esas boletas está no solo el nombre, sino también la foto de José Luis Espert. Bueno, la justicia hasta el momento está frenando la posibilidad de que puedan reimprimirse. No está definido, puede acceder, pero en todo caso también hay un segundo problema que tiene que ver con quién encabeza la lista, que al parecer va a ser finalmente Karen Reinhardt, aquella vedette de los años 90 que ahora vuelve a la popularidad de la mano de La Libertad Avanza. Este tema, en todo caso, el eco que se produce y el impacto en la clase política a nada de la elección, me parece muy relevante poder aprovechar una comunicación con Gustavo Córdoba, analista político y director de la consultora Subán Córdoba, que acaban de realizar precisamente una medición que creo que nos puede arrojar algo
de certidumbre en este panorama. Hola Gustavo, Iván Damianovich te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, estábamos primero queriendo entender, tuvimos acceso a la última información. Entiendo que ustedes midieron esta encuesta prácticamente casi en coincidencia con el Affair Expert, ¿no es cierto? ¿O llegó a impactar el problema de Expert en la medición? Sí, nosotros teníamos ya casi la encuesta lista y vimos que el escándalo de Expert empezaba a escalar, así que tomamos la decisión de empezar la encuesta de nuevo, pero con ya preguntas concretas del tema de Expert, ¿no? Y fue así que preguntamos, por ejemplo, el impacto positivo o negativo en el gobierno. El 80% Correcto. casi de los que nos respondieron a la encuesta dijeron que el impacto era negativo, así que imagínate la dimensión que tomó, y a las pocas horas nos enteramos de la renuncia de Expert a la candidatura, ¿no? Entre otras cosas también medimos la imagen pública del Expert, 73% de imagen negativa, quizás en este momento es la peor imagen en la República, ¿no?, de un dirigente político. Y esto, claro, lógicamente impacta y mucho, como estás refiriendo, en la imagen presidencial, ¿no? Porque ahí estábamos viendo que Milei tiene hoy por hoy una imagen negativa del 63%, y positiva de solo el 36%. Esto Sí. fue creciendo exponencialmente en los últimos meses. Sí. Sobre todo el último mes me parece que se da el proceso inédito en el mandato de Milei de una caída vertical, ¿no? Prácticamente 5 o 6 puntos de caída de la imagen positiva y 5 o 6 puntos de crecimiento de la imagen negativa. Así que imagínate que esto es un punto de partida. Yo creo que la salida de Expert de la candidatura es apenas un primer momento de conflicto, ¿no?, que todavía no está terminado, todo lo contrario, puede profundizarse porque la crisis hoy del gobierno, ya podemos decir, Expert es como si fuese una ramificación de los problemas que tiene el gobierno, ¿no? El gobierno tiene muchos más problemas que los de Expert. Por ejemplo, el tema de los dólares que no tiene. Vamos a de hecho el informe de ustedes lleva por título $100 no hay paraíso. Porque entendemos que hoy la verdadera crisis que el gobierno no quiere asumir es que su plan económico necesitó de 2 salvatajes para sobrevivir. El primero con el Fondo Monetario, que no fue suficiente, y como no encuentra organismos de crédito que le presten dinero, hoy recurre de última instancia al gobierno estadounidense, pero el gobierno estadounidense, con sus propios problemas, uno podría imaginarse, hay un sentimiento anti-Norteamérica en la Argentina, eso está claro, pero podemos decirle a los estadounidenses y a Trump y a su gobierno un montón de cosas, menos tontos. Por eso ellos han planteado al gobierno de Milei 2 cuestiones. Una, gobernabilidad, y 2, ganar las elecciones. Vamos uno por uno. ¿Qué significa cuando le piden gobernabilidad al gobierno de Milei? Básicamente le piden diálogo, consenso, colaboración con la oposición y con los distintos sectores políticos de la Argentina. Materias que el gobierno de Milei no conoce, se las llevó siempre a marzo. Y por otro lado, ganar las elecciones. Déjame darte un pantallazo nacional de cómo viene el proceso electoral. Hoy el gobierno tiene prácticamente 2 elecciones ganadas, o 3, Entre Ríos, que está bastante pareja, pero hoy tiene una mínima ventaja el gobierno, Mendoza y Capital Federal. Después hay 3 provincias que está empate: Santa Fe, Tierra del Fuego y Chaco. El resto de las elecciones, el resto de las provincias, que son 18, hoy el gobierno está perdiendo, y en algunas pierde con tanta diferencia que no logra meter diputados nacionales. Entonces, el panorama para el gobierno, claramente, ¿no?, es ver qué margen de maniobra le queda para llegar sólido al 26 de octubre, ¿no? Gustavo, en esa descripción que haces a nivel nacional, ¿qué porcentajes están viendo de alcance de intención de voto a nivel nacional, ¿no es cierto? Lo que pasa que es difícil
encararlo así porque, por ejemplo, la Libertad Avanza tiene representación en los 24 distritos, mientras que Fuerza Patria, el peronismo nacional, no tiene la misma denominación en todos los distritos. En algunos no participa como Fuerza Patria. Entonces, por allí hacer la comparativa marca a marca es compleja, ¿no? No obstante, decirte lo siguiente, que tomando en cuenta esto que te acabo de decir, a pesar de eso, nosotros hoy tenemos que el peronismo a nivel nacional aventaja a los libertarios básicamente por una diferencia de por lo menos 6-7 puntos. Entonces, pensemos que el panorama para el gobierno va a ser complejo, ¿no? Porque decir que ganó la elección perdiendo casi 20 provincias es medio complejo de narrar. Bueno, es una elección que hay que apelar a la creatividad en la narrativa, evidentemente, para lograr instalar rápidamente en los medios de comunicación alguna tendencia, ¿no? Me parece que es clave ahí los artilugios que puedan en todo caso esbozar en el gobierno. Va a ser difícil, va a estar complicado a la luz. Me llamaba la atención, y te lo pregunto, esta referencia que hacías con relación a el gobierno norteamericano, ¿no? Porque ustedes midieron también este sentimiento anti-norteamericano que existe muy arraigado, si se quiere, en la sociedad argentina, y que me gustaría que me lo pudieras referir, porque en definitiva el gobierno está apelando a prácticamente el salvataje de última instancia, ¿no? Porque además del swap anunciado, todavía no concretado, el ministro de Economía está en este momento en Estados Unidos y parece quedarse una temporada. El propio Javier Milei viaja la semana que viene, el 14 de octubre. Digo, pareciera que todas las expectativas están, o las esperanzas, depositadas en el gobierno de Trump. ¿Y qué pasa cuando medimos el grado de adhesión o de acompañamiento social a la figura de Trump y el gobierno norteamericano entre los argentinos? No, le preguntamos el grado de cercanía, ¿no? En el sentimiento político, ideológico con el gobierno norteamericano de Donald Trump y con Estados Unidos. Y la verdad es que el sentimiento de cercanía es equivalente a la aprobación de gestión de Milei, 33%. Y el sentimiento de lejanía, ¿no?, es equivalente al rechazo al que tiene la gestión de Milei, ya del 60-62%. Entonces es muy interesante, porque de alguna manera lo que está claro es que lo que no hay es transparencia en cuanto a lo que pide Estados Unidos por auxiliar económicamente a la Argentina. Que eso es lo que el gobierno de Milei no ha transparentado aún. Y eso genera todavía aún más sospechas, porque nadie te da nada gratis en un contexto en el cual ningún organismo internacional de crédito te está prestando plata. Entonces los norteamericanos tienen fama de tener intereses comerciales y militares y de seguridad en todo el mundo, entonces seguramente viene por ese lado. El problema que tiene este gobierno es que da por sentado un montón de cosas y va a llegar un punto en el cual queda la sensación de que está esperando únicamente un milagro, ¿no? Que en la reunión con Trump tome la iniciativa y anuncie algo que no esté en el plan de nadie, como por ejemplo que mande, no sé, $20.000 millones para dolarizar la Argentina. Pero creo que ni aún así va a producir un impacto positivo, porque primero las cartas ya están jugadas a mi criterio, las tendencias electorales ya están, no te digo determinadas y firmes, sino que están bastante encaminadas. Es muy difícil que se puedan revertir en este punto. Y segundo, el grado de cumplimiento en las fechas y en los términos que necesita la Argentina jamás van a ser los tiempos del gobierno norteamericano, ¿no? Que hoy está con un shutdown, ¿no?, de que no puede funcionar porque el Congreso estadounidense no le aprobó el esquema de gastos. Está cerrado. Correcto. Gustavo, evidentemente estamos ante una campaña electoral bastante poco común. Es decir, todas las campañas tienen sus costados extraños, raros. Esta me parece que hace tiempo que no veíamos circunstancias como estas. Pero bueno, te agradecemos la comunicación y muy probablemente nos contactemos próximamente para poder compartir más impresiones de lo que haya dejado finalmente el resultado de los comicios. Te mandamos un fuerte abrazo. Igual, a disposición. Muchas gracias. Era Gustavo Córdoba, analista político, director de la consultora Suban Córdoba. Interesante porque
los números, cuando se hacen estas encuestas, y sobre todo tan calientes, ¿no? Pueden, medir lo que uno podría decir en términos policiales, la emoción violenta. Es la primera reacción del ciudadano de a pie que ve por los medios de comunicación, que escucha en la radio, que lee el diario, o que se informa incluso a través de las redes sociales. Bueno, todo lo que es este descalabro político en torno a la figura de un dirigente político como José Luis Espert, que basó su estrategia electoral, su estrategia como dirigente, en una fuerte acusación contra el delito, ¿eh? Además de ser un liberal ortodoxo, digamos, de pura cepa, de aquellos que desde siempre fueron, que abrazaron las ideas liberales y ahora libertarias. Bueno, era también una persona muy crítica de lo que se conoce como el Estado garantista, o si se quiere, la doctrina zafaronista, o parte de lo que aconteció en la Argentina, que fue, la proliferación del delito. Frente a esa proliferación del delito o la inseguridad, José Luis Espert ha tenido un discurso tal vez de los más extremos, ¿eh? Basta recordar el dilema que llegaba a plantear públicamente: cárcel o bala, ¿no? Cárcel o bala a los delincuentes, cárcel o bala a los que violan la ley, cárcel o bala a los narcotraficantes. Bueno, nos estamos enterando que una de las personas que ha financiado su campaña, su recorrido político de los últimos años, está siendo extraditado por estas horas a los Estados Unidos por narcotraficante o por tener vínculos con el narcotráfico. Pero además se abre otro capítulo que es interesante, lo que decía recién Gustavo Córdoba. ¿Por qué? Y porque en el allanamiento que le realizaron hoy mismo a la casa de Fred Machado, este empresario vinculado a los narcos, encontraron un contrato que establecía los pagos a José Luis Espert de hasta $1 millón. Una primera cuota efectivamente de $200.000, por la cual ya tiene una imputación. A ver, esto se ha abierto un capítulo muy, muy triste, muy complejo para el oficialismo, porque Espert ha sido uno de los voceros de este modelo económico y de este gobierno, pero muy triste para la Argentina, donde constantemente nos encontramos con circunstancias que rozan la tragedia, porque no estamos hablando de un ignoto candidato a concejal en una ciudad perdida de la Argentina, o de un juez, como existen los casos, que ha sido corrompido por el narcotráfico. Estamos enterándonos de que el primer candidato a diputado nacional del distrito más importante que tiene la Argentina, más densamente poblado y que más incidencia tiene en el mapa electoral, ha tenido vínculos con personajes de esta calaña. Bueno, habrá que aclararlo. Por supuesto, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Deberá tener las garantías que establece la ley, el debido proceso y el derecho a defenderse, pero el daño reputacional, el daño en términos de imagen, que es el que estamos refiriendo en esta encuesta que acabamos de comentar, y efectivamente que después probablemente se vea reflejado en las urnas, es lo que importa hoy, y el análisis que debemos hacer entre ustedes y nosotros. No se vayan, tenemos un montón de cosas más para compartir, es un día muy cargado, los diputados están todavía sesionando, entre otras cosas, porque la justicia pidió la autorización para medidas secretas que quiere tomar sobre José Luis Espert, como muy probablemente suceda el allanamiento a su propio domicilio. La película sigue y tenemos además todo el capítulo económico, que ha sido también un día caliente. Y bueno, lo que viene de aquí a las elecciones, que les quiero adelantar una cosa, y ya nos vamos a la pausa. No es el fin del mundo, estemos tranquilos. Va a haber un día después. No se vayan, ya seguimos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Manuela Castañeira al Congreso. Movimiento Avanzada Socialista. Castañeira Ramat. Diputados por Buenos Aires. Lista 276. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Santiago Cúneo. Para eliminar el IVA a los alimentos, el impuesto a las ganancias, juicio político y reforma de la Constitución. Dogo mata León. Partido Nuevo Buenos Aires, 221. Candidatos a diputados nacionales, provincia de Buenos Aires, Santiago Cúneo, Mara Ordóñez. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los que encabezan estas elecciones suman más de 1000 años y toda una vida en el Estado. 1000 años versus millennials. Son Nuevos Aires. Sixto Cristiani y Catalina Achilli, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 502, Nuevos Aires. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Nuestra propuesta en esta elección es clara: apoyar lo que suma y frenar lo que daña, y demostrar que la verdadera libertad es sin corruptos. María Eugenia Talerico, candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Alianza Potencia, lista 504. Soy Fernando Andrés Burlando, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Necesito que me acompañes con tu voto. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Acompañan a José Calero en Asteriscos. Ingresa en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Cada aeropuerto tiene su código y cada pasajero también. Y todos tienen algo en común. Disfrutan acá. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. En Banco Credicop tenés la mejor tecnología para hacerte la vida más fácil. Y tenés 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo y encima conocen muy bien a cada asociado. Como Bruno. Seguro que estás contento. Ganaron el domingo. O como Laura. ¿Ya está funcionando la máquina nueva? Como Lucas, como Mercedes, como Juan y tantos otros que te atienden y te solucionan todo siempre con una sonrisa. Porque nuestra tecnología nos acerca, pero nuestra atención nos acerca más. Ahora, movete vos a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop. Responde 0800-888-4500. Banco Credicop Cop Limitado. Reconquista 484 Cava. Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Grupo BGH. Más de 110 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH. Más de 110 años construyendo futuro. Poner Infinia Turbo Clean es poner mucho más que un combustible, porque pones más potencia, más autonomía, más limpieza, que garantiza la mejor calidad para tu motor. YPF Infinia Turbo Clean. Poner siempre lo mejor. Bueno, y decíamos hace un rato las vicisitudes económicas que vive la Argentina. Una información, lo vamos a compartir ahora, vamos a conversar un poquito de economía, pero antes comentarles que Donald Trump, el presidente norteamericano, anunció que Israel y Hamás llegaron a un acuerdo para un intercambio de rehenes por los prisioneros. Recordemos que ayer 7 se volvió a conmemorar, a recordar el aniversario de la invasión de los terroristas en territorio israelí, lo que desató una respuesta enérgica del gobierno de Benjamín Netanyahu y que transcurrido más de 2 años, la situación es crítica, lo que se está viviendo en la Franja de Gaza es realmente alarmante y desesperante. Bueno, ahora está cada vez más cerca
el fin de este triste episodio. Ojalá después la zona logre, bueno, restablecer la paz y al mismo tiempo de alguna forma contemplar la situación en la que está viviendo la población de Gaza, sobre todo los niños, que es desesperante la situación en la que viven. Bueno, les comentaba, ¿no? Un día difícil también para la economía. Difícil porque uno siempre está mirando como las grandes variables. En definitiva, lo que está sucediendo es que hay una continua demanda sobre el billete de dólar y esto presiona, lógicamente, el tipo de cambio que, bueno, sigue subiendo, aunque está reprimido por acción de la intervención del Estado. Recordemos que no está interviniendo el Banco Central, tal como históricamente sucedía en la Argentina, pero interviene de todas formas el gobierno a través del Tesoro. Se estima que hoy el Tesoro debió desprenderse de cerca de 300 millones de dólares, un poco más. Es otra jornada incluso que, obliga al gobierno a sacrificar dólares del superávit para que el dólar no vuele. Esta es la situación. Y mantenerlo en los términos en los que le conocemos, 1.430 pesos el dólar mayorista, 1.455 el dólar minorista. Entonces uno se pregunta, ¿hasta cuándo es esta situación? ¿No es cierto? Y al mismo tiempo es necesario que nos preguntemos, que hagamos el ejercicio por lo menos de cuestionarnos, ¿cuál es el trasfondo de esta situación? Bueno, la primera respuesta que me surge y que seguramente es compartida con ustedes y que tiene que ver con el análisis más elemental, es que hay una crisis de confianza. Hay una situación evidente que tiene que ver con la posibilidad de que el día después de las elecciones el gobierno libere finalmente las bandas cambiarias, las famosas bandas. Obviamente el riesgo no es que el dólar se desplome y que caiga al piso de la banda, sino que supere la banda superior, que está cerca de los 1.500 pesos. Bueno, si es así, en todo caso el dólar flotará realmente. Y el mercado lo que está leyendo es que el dólar va a estar más caro el día después de las elecciones, de manera que todo lo que se pueda conseguir a este dólar, bueno, lo va a intentar. El mercado, desde algunas grandes empresas que están dolarizándose, o incluso particulares que compran dólares o que gastan dólares en el exterior para los diferentes usos. Bueno, esta realidad es de alguna manera también difícil de entender y de explicar cuando lo que se advierte es que hay una crisis de confianza de fondo, porque ¿qué más certidumbre podría darle a un gobierno, qué mayor certeza podría tener un equipo económico que la tranquilidad de saber que el que te respalda es nada más y nada menos que Estados Unidos? Recordemos que el secretario del Tesoro norteamericano, Bessent, dijo hace menos de 10 días que los Estados Unidos de Norteamérica iban a hacer todo lo que estuvieran a su alcance para sostener económicamente a la Argentina, y que para eso estaban evaluando diferentes alternativas, diferentes herramientas. Un swap, como lo hemos dicho la semana pasada, o incluso comprar bonos de la deuda argentina. Bueno, esto, por supuesto, trajo cierto alivio al mercado, que incorporó esa información, pero al poco tiempo la situación volvió a enrarecerse. Hay que considerar aquí también el ruido político, del que hablábamos hace un rato con el tema de Spert, y otros ruidos, pero en definitiva, la promesa de Bessent y la falta de concreción, bueno, pudo haber jugado también una mala pasada. Vino entonces el encuentro con el propio Donald Trump en un apartado de las Naciones Unidas, y tampoco genera la expectativa deseada. Ahora mismo el ministro de Economía está en los Estados Unidos y esperando, bueno, de alguna manera cristalizar esta ayuda, este salvataje, que, como decíamos hace un rato, es el segundo
en el gobierno de Javier Milei. ¿Por qué? Porque el primero es el del Fondo Monetario. Y hablando del Fondo Monetario, esta misma tarde, la titular del fondo, Cristalina Georgieva, ya dijo que no va a haber una nueva ayuda financiera para la Argentina. Es decir, lo que tenemos es lo que hay y lo que debería permitirnos lo que se conoce como rolear la deuda o, en definitiva, ir cancelando los compromisos de deuda de aquí al futuro, es decir, los próximos años, que por cierto son muchos compromisos. Entonces tenemos eso por un lado, y bueno, y la próxima zanahoria, ¿qué es? El 14 de octubre. ¿Qué va a pasar el 14 de octubre? Lo van a recibir a Donald Trump, lo van a recibir a Javier Milei en la Casa Blanca, en una visita bilateral, que, bueno, es como el escenario ideal para un gobierno de Occidente que tiene algunos problemas de consistencia financiera. Veamos qué resulta de todo esto, pero ojo con esto, ¿no? Ojo que la imagen de Trump en la Argentina es mala, es muy mala, por arriba del 60%. Entonces, ¿podemos esperar cierta tranquilidad en los mercados previos a las elecciones? ¿O al mismo tiempo podemos esperar que ese respaldo de Estados Unidos derive en un mayor acompañamiento de los argentinos a la hora de votar? Difícil que esto se vaya a dar, pero bueno, está dentro del escenario, está dentro del mapa, estas jugadas de último momento de un gobierno que parece actuando más desde la desesperación, con una retracción económica que venimos refiriendo de hace tiempo, y con una inflación que, si bien se retrotrajo y si bien se desaceleró en los últimos tiempos, está dando señales nuevamente de recalentamiento. ¿Por qué? Y bueno, el dato que conocimos ayer, en la ciudad de Buenos Aires, la inflación del mes de septiembre fue del 2,2%. Es un aviso. Me parece que hay que ver cómo impacta finalmente el índice de inflación que vamos a conocer la semana que viene, para saber finalmente cuál fue el nivel, cómo se movieron los precios en el mes de octubre, en el mes de septiembre, perdón, digo bien. Y por último, si se quiere, para terminar este escenario político, hay una evidente necesidad del gobierno nacional de volver a recuperar el centro de la escena, de volver a tomar parte de la agenda que hasta hace un tiempo la manejó con mucho éxito y que ahora parece haberla perdido. Eso fue lo que se interpreta del acto, o de, si se quiere, del festival o del show, para decirlo en términos más vinculados al rock, que fue en el Movistar Arena hace nada más 2 días. Un evento, por cierto, muy cuestionado. Hay que ver cómo lo leen en Estados Unidos, que en definitiva son los que están definiendo qué tipo de acompañamiento financiero van a ofrecernos. Y hay que también entender si este acto fue dirigido a el propio público que ya lo acompaña a Javier Milei, lo que se dice el núcleo duro, o si fue de alguna manera un intento por, bueno, volver a mostrarse cercano a una ciudadanía que en algún momento acompañó a este presidente y logró ganar las elecciones. Pero bueno, me gustaría de todas maneras ahondar un poquito más en la cuestión económica, financiera, y para eso ya estamos en comunicación con Janina Lojo. Ella es especialista en finanzas y en comercio exterior. Hola Janina, Iván Damianovich te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Iván, ¿cómo estás? Bueno, bien, muy bien. Janina, estamos tratando de entender un poco el escenario económico en el que nos encontramos, ¿no? Y estas nuevas posibilidades que se abren a partir de un renovado salvataje de Estados Unidos hacia para Argentina. Y una de las conclusiones que viene surgiendo por las últimas horas con relación a la presión que existe sobre el tipo de cambio es que, bueno, la Argentina, una posibilidad es que termine finalmente Milei dolarizando la economía, ¿no? Esto surgió al principio, durante la campaña de Milei, trajo mucho ruido, después
se apagó y seguimos comiendo con el dólar y ahora vuelve a surgir. ¿Qué chances le ves vos a que efectivamente la Argentina vaya a un proceso de dolarización? ¿En qué consiste? Y en todo caso, si crees que podría ser beneficioso en una economía como la nuestra. A ver, en cuanto a las chances de si es factible o no una dolarización, hoy día no tenemos la cantidad de dólares suficientes para poder llevar adelante ese proceso y tampoco sé si Estados Unidos va a entregar esa suma porque hasta ahora de lo que se habló fue de un swap financiero y que lo entregarían en derechos especiales de giro, por lo cual eso no son dólares, los derechos especiales de giro es la moneda que utiliza el Fondo Monetario Internacional, que esa moneda está compuesta por una canasta, ¿sí?, de monedas, entre ellas está el dólar, pero hay distintas monedas. De ser así, no tendría, o sea, no serviría como respaldo para poner dólares en la calle. Sí, estaría destinado como para afrontar movimientos o volatilidad o incluso cancelar obligaciones con el Fondo Monetario Internacional porque al ser derechos especiales de giro uno los podría utilizar. Pero todo esto que estamos hablando es pura especulación porque el equipo económico no dejó trascender absolutamente nada de que ese es el posible acuerdo, pero sí me parece importante remarcar que lo que sabemos es lo que comunicó fehacientemente el secretario del Tesoro, que es que se están analizando opciones para ayudar a la Argentina, que está sobre la mesa el swap, que un punto interesante es, estamos todos hablando del secretario del Tesoro, pero si viene un swap, el que lo negocia es la Fed, porque se negocia entre bancos centrales, ¿sí? Bien. Eso es clave. Y sí, porque además la relación entre el titular de la Fed y el gobierno norteamericano ha tenido chispazos, no es que necesariamente estén alineados Trump y la Fed. No vas, a ver, se supone que si hay un acuerdo político, la Fed lo va a respetar, pero obviamente que va a poner sus condiciones. La Fed tiene líneas de swap con distintos países vigentes desde hace ya tiempo, con Canadá, con la Unión Europea, con Japón. No son swap comerciales como tenemos nosotros con China, que ¿qué diferencia es? El swap que tenemos con China se puede utilizar para pagar operaciones de importación que hacemos nosotros a China. Los swap que hace la Fed son financieros, 100% financieros y no están destinados a lo que es el intercambio comercial. Y que están evaluando también la llegada de inversiones a la República Argentina, eso también lo dijo el secretario del Tesoro, pero también dijo que no querían interferir en el proceso electoral argentino. Entonces eso hace suponer que... y es más, si lo vinculamos con la decisión de bajar las retenciones para hacer una llegada de fondos, todo hace suponer de que Estados Unidos va a tratar de que esa ayuda efectivamente se materialice posterior a las elecciones. Ahora, si deciden adelantarlo, ¿por qué? Porque estamos a 12 ruedas, la presión cambiaria es muy alta, el Tesoro está interviniendo y está perdiendo parte de sus depósitos en dólares, eso ya es otro cantar. Veremos cómo van evolucionando los días, si esto es importante. Quizás se dé algún tipo de noticia para cambiar el mercado, para calmar al mercado. Ahora, volviendo a la interpretación, Danina, en ese sentido me interesa saber cuál es tu interpretación sobre la constante demanda de dólares, la presión sobre el tipo de cambio en este momento. ¿Es un ruido político? ¿Es un dólar que ya está considerado bajo? ¿Es la eventualidad de la liberación de las bandas cambiarias? ¿Qué lectura es? La primera lectura que hago es que es algo normal en un proceso electoral en la República Argentina y eso también iba concatenado con algo de lo que me habías preguntado antes. La Argentina utiliza el peso para transaccionar. Hay determinadas operaciones que transaccionan dólares, pero dentro de las funciones que tiene que tener una moneda, que es el resguardo de valor, el peso al argentino no le da confianza y cada vez que tiene que ahorrar, cada vez que busca confianza o resguardo de valor, se vuelca al dólar. En ese sentido nosotros ya tenemos metido en nuestra cabeza el bimonetarismo. Consumimos en pesos y ahorramos en dólares. Por eso una parte importante de un proceso de dolarización que sería la aceptación del dólar como moneda está mentalizado ya el argentino. El argentino cuando tiene incertidumbre se vuelca al dólar. El dólar o el movimiento del tipo de cambio no es una enfermedad, sino es el síntoma de la enfermedad. ¿Y cuál es? La incertidumbre, la falta de confianza. Ahora, si vos me preguntás, ¿es falta de confianza política, económica? Yo digo que empezó siendo un problema político.
¿Por qué? Porque nadie se esperaba el resultado electoral de la provincia de Buenos Aires. Se había descontado inclusive en el mercado una derrota de hasta 5 puntos, pero el resultado casi lo triplicó. Entonces, lo que se puso en juego ya no es si el gobierno tiene un plan económico o no tiene un plan económico, es si se van a poder llevar adelante las reformas estructurales que son necesarias para lo que el gobierno quiere llevar adelante en materia económica. Y ahí te tomo otra cosa que me parece importante, que es el tema del presupuesto, que ahora se enmarañó todavía más. Y con todo el ruido político se había dejado hablar del presupuesto, y el presupuesto, más allá de si se cumple o no se cumple, es una señal política que se da no solo para puertas adentro, sino también puertas afuera, inversores, de que hay posibilidad de hacer acuerdos y de conciliar con la oposición, con los distintos representantes del arco político. Y en este momento está más trabado que nunca el presupuesto. Entonces yo creo que hay una gran carga política sobre el dólar, la incertidumbre que terminó golpeando la economía con esta presión en el tipo de cambio. Después, si se va a salir de las bandas o no se va a salir de las bandas, yo diría que hoy ya no es tanto el problema si vos dejás flotar el tipo de cambio, porque no hay pesos en la calle. Entonces hay un punto en donde ya no va a haber más demanda y necesariamente ¿hasta dónde puede subir el tipo de cambio si vos lo liberás completamente con la falta de pesos que hay? Porque se absorbió muchísimos pesos de la economía. Entonces, esta y otras preguntas, Yanina, las vamos a ir respondiendo muy probablemente las primeras horas después del resultado electoral. Y como se me está yendo el programa, lo que te comprometo es próximamente volver a llamarte y conversar un poquito sobre los efectos y sobre la realidad con la que nos vamos a encontrar después de los comicios, y además hablar de comercio exterior, que me interesa mucho tu mirada sobre el tema de importaciones. ¿Te parece? Me parece perfecto. Y yo creo que va a haber probablemente un antes y un después del 26 de octubre, pero lo que va a influir mucho es los días antes que descuenta el mercado. ¿Qué es lo que espera el mercado que suceda ese domingo? Si el mercado se va el viernes, cierra mercado, pensando que el gobierno pierde, como pasó, por 5 puntos, y se encuentra con un resultado que es menor, probablemente tenga su euforia. Si se encuentra con un resultado aún mayor de lo que descontó, probablemente tengas otro lunes negro. Y ahí vendrán las decisiones que se tengan que tomar. Yanina, muchas gracias por esta comunicación. Te mandamos un saludo. Gracias a vos. Buenas noches y buena semana para tus oyentes. Muchas gracias. Era Yanina Lojo, especialista en finanzas y comercio exterior. Interesante, ¿no? Muy interesante también. Bueno, vamos a ver. Insisto, no es el fin del mundo, no es que se termina el mundo en esa fecha, pero bueno, hay una realidad económica coyuntural que evidentemente va a sufrir cambios. Todas las noticias en un solo lugar. Asteriscos TV, la información clave para decidir en un mundo que no da tregua. Yo te quiero libre, libre y con amor, libre de las sombras, pero no del sol. Yo te quiero libre. Esta locura no la traten de entender. Con la pelota al pie, la gambeta justa, llega a Asteriscos Julio César Vera con toda la información del fútbol. Hola Julio, ¿cómo estás? Bueno, otra vez nuestro contacto de cada semana. Al principio del programa conversábamos sobre la desaparición física de Miguel Ángel Russo y la noticia que conmueve, por supuesto, al mundo del deporte. Pero nos interesa también un poco, bueno, que nos cuentes sobre la selección sub-20, que volvió a ganar en el Mundial de Chile. Contanos.
Exactamente, Iván, la selección de Diego Placente, dirigido por este conocedor de las inferiores de la selección argentina, donde hoy vapuleó a Nigeria por 4-0 con un equipo de Diego Placente que jugó en líneas generales un buen partido, donde venía invicto y así lo hizo saber ante Nigeria 4-0 con goles de Alejo Zarco, este jugador de Independiente, Mar Carrizo, jugador de Vélez, y Mateo Silvetti, y jugará frente a México el día sábado, los cuartos de finales a las 20 horas. Solamente algo que pasó, bueno, la lesión de este jugador del Botafogo, ya justo se me fue el nombre, un jugador de la selección argentina que se lesionó, Álvaro Montoro, tiene la fractura de clavícula derecha, entonces se perderá todo lo que queda del Mundial Sub-20, Iván. Bueno, ¿y qué pasa con los amistosos de la selección mayor en Estados Unidos? Exactamente, este viernes arranca esta doble fecha de amistosos de FIFA, Venezuela, Argentina, 21 en el Hard Rock Stadium, un estadio muy especial donde Argentina fue campeona de América, entonces es un terreno que le sienta muy pero muy bien. Y el segundo amistoso, que se iba a jugar el lunes en Chicago, se reprograma, cambia de sede, se juega el martes, un día después, frente a la selección de Puerto Rico, cambia de sede por unos conflictos sociales en la ciudad donde se iba a jugar en Chicago, y se va a jugar en Miami. La selección se queda en Miami y va a jugar ni más ni menos que en el Chase Stadium, que es la casa del Inter de Miami, donde, por supuesto, Leo Messi conoce muy bien, y también Rodrigo de Paul. Cambiando un poco también en el ámbito local, la lesión de este jugador Elías Torres, el jugador de Racing, donde va a tener la posibilidad conjunto de Gustavo Costa, pensando dentro de 2 semanas el choque contra Flamengo, de incorporar un jugador. Están sonando varios jugadores, Milton Jiménez de Boca, muy difícil que salga hoy del conjunto Geneise, pero otro, un viejo conocido, Enzo Copetti, hoy jugador de Rosario Central, podría vestir la camiseta nuevamente de Racing y así integrar este cupo de este jugador lesionado por Elías Torres, el jugador de Racing. Bueno, Julio, te agradecemos como siempre toda la información, Nos reencontramos la semana que viene. Te mandamos un abrazo. Un abrazo, Iván. Buen programa. Bueno, muchas gracias. Y nos estamos despidiendo. Llegamos al final de Asteriscos. Otro miércoles muy cargado. Hay mucha información, que ha quedado todavía por desgranar, pero que seguramente podremos volver a compartir y en todo caso ya más cerca de las elecciones tener un panorama más claro. ¿Ustedes creen que sí? Yo al menos espero eso. Mi nombre es Iván Damianovich, les mando un abrazo muy grande. Nos reencontramos el miércoles que viene aquí en Asteriscos. Chau. Todo lo que necesitabas saber lo escuchaste en Asteriscos por Ecomedios AM 1220. Nos volveremos a encontrar el próximo miércoles desde las 21 horas. Fue una producción de Tatooine para Ecomedios AM 1220.